Ahí vamos. Buenas tardes, queridos amigos de 24 horas con Azure en español. Espero que todos estén muy bien, que tengan mucha energía para esta tarde. Tenemos una sesión interesantísima con nuestro compañero Eric Urriola, especialista de infraestructura cloud híbrida, con, yo diría, mucho más de 10 años de experiencia. No vamos a decir su edad para que no se vaya a asustar nadie, pero verdaderamente es un honor, pues, contar con su apoyo el día de hoy en esta sesión, donde nos va a hablar sobre SAP on Azure, las oportunidades que este tipo de plataformas brindan para optimizar costos, para optimizar operaciones y también, por último, no vamos a dejarlo de ladito, pero sí es muy importante también optimización de seguridad en ambientes de SAP. Entonces, sin más preámbulos, pues ahí los voy a dejar con Eric. Muchas gracias de verdad por participar. Y cualquier pregunta, se me iba a olvidar, perdón, la pueden ir haciendo por el chat y las vamos respondiendo entre Eric y nosotros, los que estamos como moderando la sesión. Entonces, estén libres de escribirnos por allí para ir respondiendo cualquier pregunta. Muchas gracias. Adelante, Eric. Cómo no, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Y bueno, gracias a todos por estar acá y por acompañarnos en estas sesiones maratónicas, 2 días completos de presentaciones. Como bien les menciona Carlos, yo les quiero conversar un poquito acerca de SAP en Azure, hablarles de conceptos de diseño, cosas que deben tomar ustedes en cuenta para diseñar soluciones para ejecutar SAP, ya sea HANA, o sea el NetWeaver, o sea inclusive Business One, sobre plataforma de Azure. Lo primero que quiero presentarles o que quiero comentarles es, bueno, primero que se mantengan positivos, que se mantengan seguros, que estén en sus casas, estén sanos siempre. Procuremos estar, digamos, guardados para salir de esto y estar nuevamente con todas nuestras familias afuera, ¿no? Quiero desearles eso, que, bueno, que estén ustedes muy bien y ustedes y sus familiares. ¿Cuál es la agenda que yo voy a estar tocando el día de hoy? Lo primero, voy a estar hablando acerca de lo que es networking, muy pensado al tema de Azure, ¿no? Sin embargo, es networking en general. De hecho, Carlos Chacón dio una sesión de todo lo que son los conceptos de redes muy interesantes. Si no la vieron, les recomiendo que vean las grabaciones de esa. Lo segundo, hablarles un poquito acerca de el dimensionamiento de las máquinas virtuales para el caso de SAP. Pareciera ser un tema no tan trivial, pero se van a dar cuenta que hay cositas que debemos tomar en consideración al momento de hacer ese dimensionamiento. De tercero, les voy a hablar del almacenamiento, cuáles son las recomendaciones y las mejores prácticas para, digamos, diseñar almacenamientos pensados en lo que son plataformas de SAP. Después de eso, hablaremos de respaldos, cuáles son, digamos, las mejores prácticas y las consideraciones que deben tomar ustedes en cuenta para manejar respaldos de la plataforma SAP. Hay cosas muy especiales y específicas que debemos tomar en cuenta. Y por último, y no menos importante, hablarles acerca de la optimización de costos de plataformas SAP, que también hay puntos importantes ahí y esos son tips que les vamos a dar basado en las experiencias que hemos tenido nosotros a lo largo, digamos, de varias implementaciones que hemos dejado. Bueno, aquí les dejo un slide, no lo voy a decir en detalle, acerca de quién soy yo. Yo tengo trabajando bastante tiempo, como bien dijo Carlos, en distintas áreas de tecnología. Hoy en día estoy como especialista de infraestructura y arquitecto regional de servicios. Abajo tienen mis datos de contacto. Cualquier consulta fuera, digamos, de esta presentación, con muchísimo gusto me pueden contactar y, claro, conversamos al respecto. Muy importante, y esto es un disclaimer, esta presentación está basada en las mejores prácticas que indica SAP y Microsoft y experiencia que tenemos nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de todo el team, que es un team bastante grande, que nos dedicamos a diseñar soluciones sobre Azure en especialistas en el tema de SAP. Muy importante, acá voy a tocar términos de SAP y conceptos básicos también de Azure y de base de datos. O sea que es importante que ustedes tengan, digamos, algo de conocimiento
Y lo último es, esto no es una guía de size, de SAP, ¿ok? Cuando diseñamos soluciones de SAP, ya sea que van a correr en nube o van a correr en premisas, hay dos puntos que debemos tomar muy en consideración. El sizing de la plataforma SAP, es decir, el tamaño y el dimensionamiento que van a tener, eso se hace a través de alguna herramienta que se llama Quick Sizer de SAP, y luego eso lo transformamos en una arquitectura validada en Azure. Nosotros en esta presentación vamos a estar enfocándonos en esa segunda parte, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice Gartner acerca de los proyectos de SAP? Que la mayoría de los proyectos, y si ustedes ven aquí en la superficie de este iceberg que estoy presentando, solamente el 33% de esos proyectos de SAP en nubes, cualquier nube, porque de hecho el análisis no lo hacen basado en una nube específica, no culminan en tiempo y forma. No significa que no culminen, significan que se extienden más allá de lo que fue planificado, o a nivel de precios se disparan los costos una vez se llega el momento de implementación. ¿Y cuáles son muchos errores que se dan al momento, digamos, del diseño de las plataformas en SAP? Que muchas veces no se toman en cuenta los tamaños adecuados de los dispositivos, no se consideran arquitecturas, por ejemplo, que deban ser validadas o arquitecturas válidas de SAP. Y ahora vamos a ver un poquito de ese tema. Hacen un despliegue de la arquitectura en el día 1, completo, 100%, Dev, QA, Prod, DR, y resulta que por el movimiento del proyecto nos damos cuenta que los ambientes van entrando gradualmente y son costos que estamos pagando por una plataforma que en este momento no estamos utilizando. Y no se consideran tampoco los periodos de máxima utilización, digamos, de recursos. Normalmente los proyectos de SAP tienen una primera etapa de unos 6 meses, son proyectos bastante largos, en el cual se están desarrollando ciertas cosas, el team deployment está desarrollando cosas que el cliente está solicitando y en ese momento no se trabaja de 8 a 5, seguramente trabajan 12 horas, se levanta un basic en la noche, hace programación, hace pruebas de QA en horario externo. Entonces, ese tipo de consideraciones deben tomarse en cuenta, digamos, desde un inicio. Hablando un poquito, antes de entrar en materia, ¿cuáles serían escenarios y beneficios? Los escenarios tradicionales, y casi que todos los escenarios se aplican, digamos, para lo que son el tema de nube. Pero uno de los principales es el desarrollo y pruebas. ¿Por qué el de desarrollo de pruebas? Porque se puede hacer un aprovisionamiento muy rápido de la plataforma y se puede utilizar esas ventajas que tiene hoy en día la nube del apagado y el encendido automático. Recuerden que la nube es pago por uso, es como si fuera básicamente la energía eléctrica. Ustedes apagan la luz y en ese momento dejan de facturar. Exactamente ese mismo beneficio se puede obtener en los ambientes de desarrollo y prueba. Tal vez no en las etapas iniciales del proyecto, pero ya cuando llega un momento de estabilización, esos ambientes no están siendo utilizados el 100% del tiempo. Entonces ahí podemos, digamos, tener bastantes ahorros. Lo segundo es los ambientes productivos. El tema de que sea nube nos ayuda mucho en ya tener arquitecturas y landscapes creados por un tercero o creados por terceros que están validados y ya sabemos que funcionan correctamente dentro de una implementación. Eso nos ayuda a que los tiempos de una implementación de ambientes productivos también se reduzca y podemos, digamos, contar con esos ambientes de forma más rápida. Otro gran beneficio es ambientes de disaster recovery. Y aquí podemos hacer mezclas de distintas cosas, es decir, Dev y QA corriendo en Azure, por ejemplo, si un cliente que tiene cosas en premisas, y el ambiente de R también corriendo en Azure, y el cliente inicialmente mantiene su plataforma, digamos, en premisas. Ese modelo híbrido funciona y funciona muy bien. Entonces, DR es otro tipo de ambiente que se beneficia mucho del tema de que los ambientes no van a estar encendidos el 100% del tiempo. Hay ciertas consideraciones, sobre todo con el tema de base de datos, pero por ahí también podemos tener básicamente bastantes ahorros. Y lo otro es el tema de archiving. SAP para plataformas que ya tienen mucho tiempo. Nosotros tenemos varios clientes que son inclusive retails, o sea, retails, tiendas por departamentos, por ejemplo. Sus bases de datos tienden a crecer muchísimo a lo largo del tiempo. Si no se hace un tipo de depuración y un archiving, el cual puede desbordarse a la nube, digamos, pudiera crecer ese ambiente de forma desproporcionada
y obviamente eso aumentar lo que son los costos. Podemos utilizar también el tema de archiving, sobre todo almacenamientos de tipo cold o de tipo frío, que son un poco más económicos y poder, digamos, tener ese beneficio también a nivel de costos. Entonces, para entrar un poquito en materia, vamos a hablar un poquito de networking, consideraciones y capacidades. ¿Ok? Normalmente los proyectos de SAP casi siempre se tiene la idea de que necesitan un Express Route. Express Route es un enlace directo, un direct link, un enlace punto a punto entre la plataforma del cliente en premisas y el data center de Azure donde está corriendo esto. Esos son los enlaces más costosos que hay, básicamente, by the way. Entonces tenemos siempre esa idea de que debe ser así. Y si bien es cierto, los enlaces punto a punto son muy buenos a nivel de estabilidad, porque es un enlace, y de seguridad también, porque es un enlace dedicado a ese cliente, es posible correr plataforma de SAP sin contar con ese tipo de enlace. Entonces, iniciando de arriba hacia abajo, nosotros podemos tener inclusive conectividad point to site, que es básicamente una VPN entre el sitio de Azure y la PC, digamos, de un usuario, de un cliente. Podríamos pasar a un segundo nivel a través de un gateway, básicamente teniendo lo que es una conectividad site to site, en el que enlazamos a través de un enlace de internet encriptado por IPsec, bastante, con cierto grado de seguridad, porque hay una encriptación entre eso. Conectamos a Azure con el data center del cliente. Nosotros, by the way, tenemos ambientes hoy en día productivos de clientes de buen tamaño, no estamos hablando de clientes pequeños, sino clientes retails con cadena de tiendas, con bastante cadena de tiendas, hoy en día corriendo en este tipo de enlaces y funcionan correctamente sin ningún inconveniente. Y por último, bueno, el Express Route que le había dicho que es el más estable, el más recomendado como siempre, sin embargo, también es el más costoso. ¿Okay? Aquí haciendo una salvedad, y esta es una recomendación, nosotros recomendamos siempre iniciar con enlaces site to site. O sea, es decir, no pongamos el enlace más grande y el enlace más costoso iniciando el proyecto. Arranquemos con un enlace pequeño, site to site, estable, obviamente simétrico a nivel de internet, que sea una capa activo-activo o activo-pasivo en caso que tenga redundancia, para poder iniciar con los ambientes de desarrollo y prueba. Una vez ustedes van viendo cómo se comporta eso, habilitan, digamos, posiblemente si se requiere, un Express Route. Aquí estamos viendo un poquito acerca de las capacidades, cómo van los bandwidth. Obviamente los que son point to site y site to site pueden arrancar desde 1 mega, porque obviamente lo que manda es la velocidad del internet que tenga contratada ya sea el cliente o la persona dentro, digamos, de su área donde está trabajando. Los enlaces Express Route siempre arrancan, digamos, de 50 megas hacia arriba. En la parte inferior, site to site y point to site, no hay un commitment a nivel de performance. En el Express Route ya hay un commitment a nivel de bandwidth. Y normalmente los Express Route tienen dos componentes. El componente que es el costo que tiene Azure dentro de la nube, que me cobra a mí obviamente por tener un lugar donde va a llegar un cable de comunicaciones, y el componente de lo que yo le compro al proveedor de enlaces. ¿Okay? Un proveedor normalmente un carrier de enlaces que normalmente tiene alianzas con terceros, porque casi no hay ningún carrier que pueda arrancar desde Latinoamérica y llegue directamente a Estados Unidos, donde está el NAP, por ejemplo, de las Américas. Siempre hay en el medio alianzas con otros carriers. ¿Okay? Entonces, toda esa sumatoria hace, digamos, el costo del enlace Express Route. Al nivel de seguridad, el Express Route es muchísimo más seguro porque estamos hablando de que es un tráfico dedicado, aislado para ese cliente, en site to site y en point to site sigue teniendo un nivel de seguridad ya que está encriptado a través de un túnel sobre internet. ¿Ok? Y aquí hay otro también, aquí les hago un paréntesis, también siempre está el tema de la latencia. Siempre se tiene la idea de que los Express Route poseen mucho menor latencia. Cuando digo mucho me refiero a muchísima menor latencia que un site to site y un point to site a través de internet. Y la verdad es que la latencia entre uno y otro en el Express Route es mucho menor, sin embargo no es muchísimo menor. Y al final de cuentas esto aquí es distancias. Las distancias que hay entre un sitio y otro es lo que dicta la latencia, más allá del tipo de enlace que, digamos, nosotros podemos tener. Entonces,
siempre va a haber una latencia y por eso es que el diseño que hagamos de las plataformas, por ejemplo, SAP, tiene que estar pensada en que la mayoría de los componentes que necesitan comunicación entre ellos estén todos cargados a nivel de la nube, no haya diferencias. A nivel administrativo, bueno, en ExpressRoutes básicamente se hace una configuración una sola vez y se puede tener acceso, digamos, a las redes virtuales. En el caso de los Site-to-Site y Point-to-Site, en el Site-to-Site se hace también una configuración a nivel de dispositivo, de router o switch de borde del cliente de su data center y se crean ya lo que son las redes virtuales. En el site, con el Point-to-Site, que es cliente, sitio, sí hay que hacer una configuración individualmente. Al final yo le coloco también unas recomendaciones de carga de trabajo, pero como les he mencionado, por un site-to-site ustedes pueden sin problema tener todas las cargas de trabajo funcionando. ¿Okay? Veamos un poquito más en detalle, y aquí sin entrar tan en detalle como entró Carlos Chacón con su presentación, pero recomendaciones que debemos tener nosotros a nivel del diseño del network sobre las plataformas que vamos a colocar de SAP. Lo primero es que debemos definir subnets diferentes para distintos tipos de ambientes. Esto es muy importante por tema de aislamiento y de seguridad. Es decir, definir rangos distintos de redes para cada componente que estemos colocando dentro de la red. Es decir, todo lo que son los application servers en un rango distinto donde tenemos los servidores de base de datos, sin más allá nombrar también lo que es la capa de management, y la capa, digamos, de Active Directory también un segmento o una subnet completamente distinta. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque podemos generar entonces lo que son los Network Security Groups, que ahora les voy a hablar un poquito de ese tema, y vamos a poder definir reglas a lo largo, digamos, de la comunicación entre los distintos componentes y las distintas capas. Lo segundo importante y una recomendación, sobre todo cuando hay sitios de DR, o sitios que yo tengo un sitio primario, ya sea por ejemplo en la zona East 2 y quiero tener West 2 como un sitio de R o un sitio de HA, es utilizar lo que es el VNet Peering, que es una opción que nos brinda Azure. Y la parte importante de eso es que utilizamos el backbone de las redes que ya tiene Microsoft definido entre sus data centers. Ese tráfico es un tráfico aislado, no requiere ningún tipo de inscripción como tal, y es un tráfico de alta velocidad porque está básicamente diseñado por ellos, sus data centers están interconectados entre eso. Entonces, muy importante que cuando hagan diseños, sobre todo como les mencionaba, de si el sitio primario está en Azure en una zona y el DR está en otra zona, ver que sean zonas afines para poder, digamos, hacer este VNet Peering. Y por último, otra recomendación, y creo que es algo que les había mencionado, en el tema de velocidad de los enlaces, no arranquen con el enlace más grande y con el enlace más estable en estos tipos de proyectos. Arranquen primero con un enlace un poco más pequeño, tal vez por internet, y posteriormente, cuando empiezan a analizar el tráfico, se dan cuenta de que es necesario incrementarlo. Bueno, se incrementa y se lleva a un enlace, tal vez inclusive un express route si así lo requerimos, ¿no? Es más difícil tener un express route y convertirlo en un enlace a través de una VPN, sobre todo porque ahí estamos hablando que hay contratos con carriers en el medio, que a veces esos contratos tienen un tiempo definido, que hacer lo contrario. Por eso es que, digamos, esta recomendación, digamos, se coloca así. Ahora, nuevamente, entrando, ¿por qué es necesario tener esa clasificación distinta de la subnet? Y aquí les presento un diagrama en el cual tengo distintas capas. Tengo la capa del Web Dispatcher, que es, digamos, el punto de entrada de cualquier usuario, ya sea desde Internet o a través de un ExpressRoute o a través de una VPN, al mundo en el cual está la aplicación de SAP, ya sea el ERP, ya sea HANA, sea cualquiera. ¿Okay? Ese es el punto de entrada. Normalmente ese servidor está expuesto afuera. Sin embargo, yo puedo empezar a definir reglas, como estamos viendo acá. Déjame ver si puedo hacer aquí. Puedo empezar a definir reglas que este señor, que es el que está expuesto, va a poder conversar con el application server solamente a través de este puerto que está aquí. Él no va a poder hablar con ninguno de otros componentes. De hecho, como ven acá abajo, él no puede hablar con el servidor de base de datos directamente por temas de seguridad. El application server, que está en otro segmento de red, va a poder hablar con su servidor de base de datos a través de este puerto que están viendo ustedes acá, únicamente en eso. Con eso evitamos que, por ejemplo, personas que pueden tener acceso desde Internet
entren directamente a mis servidores, por ejemplo, de base de datos y application server. Con eso aislamos el tráfico. De hecho, nosotros hacemos cosas como reglas que bloqueamos, por ejemplo, si son servidores Unix o Linux, bloqueamos el SSH en ambos servers y bloqueamos su tráfico de Internet. Con esto tenemos un ambiente realmente seguro. ¿Qué normalmente se hace? Y hemos visto implementaciones de ese tipo y no son las más correctas. Se colocan todas las máquinas en una misma subnet y en un mismo segmento de red. Cuando lo tenemos de esa forma, aislar este tipo de tráfico tal cual como lo están viendo en esta imagen es muchísimo más complejo. Es posible hacerlo, sin embargo es mucho más complejo realizarlo. Cuando segmentarlo a través de subnets, lo cual es bastante económico, es muy sencillo, digamos, de hacer. Hablemos un poquito, ya hablamos de networking, consideraciones, seguridad. Hablemos un poquito de la capa de compute. ¿Cómo identificar qué VMs son las requeridas por cada uno de los ambientes? Y acá les traigo dos pensamientos iniciales. Lo primero es, siempre es importante contar con un buen sizing de SAP. Acuérdense, como les mencionaba, los proyectos de SAP tienen dos vertientes. Primero, el dimensionamiento de la solución de SAP, en el cual si es un cliente existente, buscamos los archivos que se llaman Early Watch Adapter, los EWAs, para los que han escuchado, y hacemos un quick sizer para ver qué tamaño de plataforma tiene. Eso me va a dar unas dimensiones. Eso no me va a decir cómo hacerlo en Azure, me va a decir qué módulos necesito y de qué tamaño. Entonces, es importante tener ese sizing realizado. Ese sizing normalmente los hacen los basis o los arquitectos de SAP. ¿Okay? Ahí hay un subnote que le coloqué acá, que es un número que es muy bueno que lo tengan. De hecho, ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Porque les va a ayudar mucho. Y lo segundo es, recuerden revisar cuáles son las VMs certificadas por SAP, las máquinas virtuales por tipo de implementación. ¿Por qué es importante esto? Y aquí también les dejo el link. Es muy importante tener esto, porque si el día de mañana ustedes hacen una implementación que va a funcionar sobre máquinas virtuales no certificadas, cuando vayan a requerir soporte del fabricante de SAP, lo primero que les va a decir es, estás corriendo esto, tu HANA, sobre una máquina virtual que no está certificada. Entonces, por eso es importante, digamos, esos dos pensamientos. De hecho, aquí les muestro un print screen de esa pantalla o de ese link, que de hecho lo vamos a ver en vivo. Me voy a salir de acá. Voy a entrar, que ya la tengo acá cargada. Y esta es la página. Es una página pública de SAP. Yo no sé si ya ustedes la conocían. En el cual yo tengo un catálogo y puedo ir filtrando por tipo de arquitectura. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo acá, que es Microsoft Azure, yo quiero que me muestre cuáles son las máquinas validadas para eso. ¿Qué tipo de escenario, por ejemplo? A mí me interesa ver, acá tengo los escenarios de HANA con IaaS, por ejemplo, y HANA de Business One. Por ejemplo, HANA de Business One, ¿cuáles son las máquinas que están certificadas para correr Business One en la base de datos? Estamos hablando del componente de base de datos en Microsoft Azure. Como les digo, ustedes pueden utilizar otra y va a funcionar correctamente. Sin embargo, el momento de soporte van a tener inconvenientes de eso. Si entramos y le damos el clic, por ejemplo, a esto, en el caso de Business One es bien chévere porque nos dice no solamente cosas interesantes como, por ejemplo, qué sistemas operativos son los que están soportados en esta certificación, sino que también me dice cuántos son los usuarios máximos que esa máquina soporta en el caso de Business One. ¿Okay? Entonces, en ese escenario es bastante bueno también. Si vemos, por ejemplo, el caso del HANA normal, del HANA tradicional, aquí vemos distintos tamaños de máquinas, dependiendo de la versión que estemos colocando. Igualmente, si yo entro en esas máquinas, él me va a decir cosas también interesantes, como por ejemplo, qué tipo de workload yo puedo correr, si puede ser single node. En el caso hay unas máquinas que pueden correr doble nodos, o sea, es decir, dos nodos en el cual tenemos lo que conocemos como un clúster y están validando o balanceando cargas también. ¿Qué tipos de opciones de disco permite Premium, UltraDisk o NFS a través de Azure NetApp Files? También vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y qué sistemas operativos también permite como tal? No es cualquier sistema operativo que yo quiera, son estos que están permitidos. ¿Okay? Entonces, esta página es bueno que ustedes la tengan, siempre consúltela. Nuevamente, pueden utilizar, digamos, plataforma que no esté certificada, pero
créanme que les puede solucionar muchos inconvenientes y muchos dolores de cabeza después. Vamos a regresar a la presentación. ¿Okay? Regresamos a la carpeta. Listo. Entonces, esta página es bueno. Abajo les dejo el link también para que lo tengan ahí y puedan consultarlo. Estos son los distintos tipos de máquinas que, digamos, podemos utilizar dentro de la plataforma de SAP. Las primeras, de hecho, hay A, como están viendo ahí, pero de propósito general. A, que son las maquinitas más pequeñas que tiene, digamos, Azure, a nivel de características como tal, que son certificadas inclusive para NetWeaver, para ciertos componentes de NetWeaver. De ahí vienen las plataformas D, E, las M, que son también las más utilizadas para SAP HANA, para Workload de SAP HANA, y hay unas especiales que estamos hablando de que son Appliance certificados de HANA, que corren básicamente como hosteados dentro de un data center de Azure. Si algún momento ustedes están haciendo un sizing y les da para que utilicen estas máquinas, que no estamos hablando que son VMs, son básicamente máquinas hosteadas, servidores físicos, me llama. No me gustaría ver, digamos, una plataforma que necesite eso. Al momento, esas máquinas son tan grandes y crecen tanto. Estamos hablando de máquinas que pueden crecer 20 teras, un clúster de máquinas de 20 teras de memoria. Yo no los he visto, a pesar de que hemos tenido, digamos, sizing de soluciones de diferentes tamaños. Casi siempre nos movemos en este mundo, en las M, las E, las D y las A para las plataformas un poco más pequeñas, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las que están. Por ejemplo, la plataforma de E-Series, las E, para tener acá una idea, si ustedes ven, ellas tienen cierta cantidad de procesamiento a nivel de CPU, memoria, discos locales, cantidad de discos máximos que soporta y para qué tipo de cargas de trabajo puede ser utilizada. ¿Okay? Caso de Business One, caso, por ejemplo, de OLAP y LTP. Algo muy importante e interesante que ustedes también tienen que tomar en cuenta, y acá les coloqué el link, vamos a entrar a ese link, es la cantidad máxima de discos y el disco temporal que tienen esas máquinas. Por ejemplo, allá vimos que había máquinas certificadas que podían ser E. Sin embargo, es importante tomar en cuenta esta métrica que les estoy mostrando aquí, que es la cantidad máxima de discos. Son 4, por ejemplo, en esta E2. Entonces, si mi sizing me sale que necesito mucho storage y yo estoy colocando muchos discos y me paso de esta métrica, voy a tener problemas cuando voy a hacer la implementación y voy a tener que tal vez poner una máquina de nivel superior para poder tener eso o cambiar los discos y poner discos más grandes. Y lo otro importante que sepan, digamos, de estas métricas y siempre que hay que estarlas consultando es el disco temporal. Como ustedes saben, el disco temporal, y si estuvieron en la sesión de IaaS, que hablaron de esos temas, son discos, como bien te dice el nombre, temporales. Si la máquina se apaga, toda la data que está ahí se pierde. Entonces no son discos que se utilicen para, por ejemplo, colocar datos, ni sistema operativo, ni base de datos, ni nada de eso. Pero sí nos sirve para un file system, en el caso de Unix, o para un directorio, en el caso de Windows, en el cual necesitamos almacenar el swap de SAP. Normalmente cuando diseñamos SAP, me pide que el tamaño del swap sea el doble de la memoria. En el caso de HANA hay unas excepciones, es muchísimo más pequeño, pero en el caso, digamos, de la plataforma normal, NetWeaver, etcétera, siempre me piden el doble. Y aquí en este disco, que es temporal y que ya viene incluido en la máquina sin costo adicional, puedo colocar ese tipo de file system y me ahorro, digamos, un disco adicional en la plataforma. Entonces, ese es un tip para ustedes. ¿Okay? Las M también. Normalmente con las M no tenemos ese tema de problema de cantidad de discos. Si ustedes ven, los valores de máximo de discos son bastante grandes, pero las M se utilizan solamente normalmente para la base de datos de HANA, de SAP. Pues son máquinas muy grandes y bastante costosas. Ahora, otra pregunta que siempre me hacen también es, tengo mi arquitectura, mi super diseño que hizo un Basis, un arquitecto de SAP, conozco todos los componentes, tengo el dimensionamiento de SAP, pero ¿cómo sé qué tamaño de VM tengo que utilizar? ¿Cómo sé en qué máquina de esas que les estuve presentando hay que colocar qué componente? Si ustedes saben, hay una medida de rendimiento que se llama SAPS, SAPS. Esa medida de rendimiento es una medida de rendimiento que tiene el propio SAP y que se diseña. Hay una nota, que es esta que ustedes están viendo aquí, el SAP Note,
que nos ayuda enormemente a hacer ese tipo de definición. De hecho, yo voy a salir de acá y voy a buscar la nota que yo la tengo acá cargada para mostrársela. De hecho, esta nota la descargué hace poco, que es la última versión. Esta nota la actualizan con muchísima frecuencia. Se busca así mismito, SAP-Note. Y lo que me dice es, si yo necesito tener, por ejemplo, la base de datos de SAP HANA y me están pidiendo 60,000 SAPs, yo puedo acá identificar cuál es la máquina que me va a llegar a los niveles de SAPs que yo necesito. Hay una fórmula para hacer este cálculo, sin embargo, ese valor varía dependiendo de la versión de la máquina. Si las máquinas versión 2 tienen unos CPUs un poco más lentos, o sea que los SAPs por cada core es menor. Entonces siempre consulten esta nota. Y aquí les dice todo eso. Le dice inclusive temas como por ejemplo que el Hyper-3 puede estar habilitado, temas como por ejemplo qué versiones de sistemas operativos inclusive pueden estar soportados. Acá ven la máquina que les mencionaba, la de 66,000 SAPs. Sería esta la que teníamos que utilizar para esa plataforma. Y otra serie de consideraciones. Entonces siempre tengan eso a la mano. De hecho aquí les dice, por ejemplo, esto no soporta bases de datos. ¿Okay? No utilicen estas máquinas que están aquí para lo que son bases de datos. Entonces, así y de esta forma, una vez tenemos el sizing hecho de todos los componentes, ya tenemos el servidor de BI, sabemos sus apps que requiere, tenemos el servidor de application con sus apps, podemos saber y mapear qué máquina virtual necesitamos utilizar dentro, digamos, de esa plataforma. Okay, vamos a regresar acá a la presentación. Acá les presento un resumen. Esto es resumido de lo que ya está en ese documento que les presenté. Es un simple resumen. De hecho, aquí no están todas. Siempre consulten el SAP Note que les estaba presentando. Sin embargo, acá les presento un nivel de detalle dentro de eso. Otro punto importante a considerar, y lo vamos a ver ahora en la siguiente sección, es el tema de los IOPS, o del rendimiento y el bandwidth máximo que soporta cada una de las máquinas virtuales. Esta es una medida también importante que ustedes tienen que saber y tienen que conocer. Porque cuando se hacen los sizing a nivel de los quick sizer, me piden cierta cantidad de IOPS y cierta cantidad de bandwidth. Y yo lo que diseñe tiene que llegar y lograr este cometido. ¿Okay? Entonces veamos almacenamiento y ahí vamos a hablar un poquito más allá del tema del bandwidth, que era el que les estaba mencionando. Los storage premium o los discos managed premium hoy en día tienen ciertas características más allá del tamaño que pueden ofrecer, como por ejemplo un disco P6 que es 64 GB, también me da una cantidad de IOPS o IOPS y de throughput máximo que puedo ofrecer. ¿Cuál es una de las cosas que vemos siempre o muchas veces en diseños que se hacen? Es que se prefiere utilizar, por ejemplo, los discos más grandes versus utilizar muchos discos más pequeños y hacer lo que se conoce como striping. El striping no es más allá que unir dos discos a nivel del manejador de volúmenes del sistema operativo. Si es Unix, es el Logical Volume Manager. Si es Windows, es el manejador de discos del Windows, en el cual yo uno dos discos, por ejemplo, en este caso, unir dos discos hay 30 para obtener 2 terabytes de espacio. Pero ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué no pones un solo disco de 40, que también tiene 2 teras? Porque si yo pongo 2 discos de 1 tera de 30, tengo 10,000 IOPS porque se suman los IOPS de cada disco. Estoy haciendo un striping versus tener 7,500 IOPS. Entonces, esa es la razón por la que a veces utilizamos muchos discos en las soluciones. De hecho, cuando vean notas, digamos, de workloads, como esta que les voy a presentar acá, que está en este link, ustedes van a ver que las recomendaciones que les hace, por ejemplo, Microsoft, es que coloquen más de un disco por cada cosa. Por ejemplo, en el caso de HANA, de Data, en este tipo de máquina me están recomendando colocar 3 discos P20. Y la razón de eso es rendimiento, más allá de espacio en disco. Ahora, puede pasar que mi análisis me dice que no necesito esa cantidad de discos, puedo colocar menos, no es que tengo que hacerlo igual como hasta aquí. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta es el rendimiento. Tal vez no voy a colocar 3 P20, sino voy a colocar 2 P10, por ejemplo.
para poder mantener un buen rendimiento. Entonces, esa parte también es importante que ustedes, digamos, la conozcan, la tengan en cuenta, ¿no? Importante, no se puede hacer striping en los discos de sistema operativo. El disco de sistema operativo debe ser uno solo, ¿okay? Siempre. Y por ejemplo, en los ambientes de base de datos hay que separar los discos de sistema operativo del disco de data y del disco de log. Si vieron el link ese que les presenté, de hecho, él les presentaba un file system para data, un file system para log y el facility swap que les había mencionado, que podemos usar los discos temporales que trae la propia máquina, digamos, virtual. Ahora, a título general, ¿cuáles son principios de sizing que ustedes deben tomar en cuenta ya mezclando los dos mundos, máquinas virtuales y storage? Lo primero es que deben conocer los tabs, ¿okay? Para las aplicaciones y para base de datos. Eso es vital y es el punto de partida de todo. Lo segundo es los periodos de actividad del sistema. Aprovechen características de apagado automático. O sea, recuerden lo que les mencionaba. Los ambientes de prueba y desarrollo inicialmente seguramente necesitan tenerlos prendidos 24/7. Pero cuando pasa un año y ya lo que estamos haciendo es un proceso de estabilización y de implementación de nuevas funcionalidades a nivel del SAP, esas máquinas seguramente se pueden apagar. Ya yo no necesito tenerlas 24/7, las puedo poner 10 horas de lunes a viernes. Entonces, eso me ayuda mucho a mí a reducir mis costos. Lo otro importante es lo que son los application servers. Utilicen o prefieran utilizar, en la medida de lo posible, varias VMs pequeñas, más allá de una sola VM grande que maneje toda la carga. Es decir, utilicen nodos redundantes para manejar lo que son paralelismos. Eso es posible hacerlo también. Importante, y creo que ya es algo que les había mencionado, asegúrense que la VM seleccionada, así como vimos la cantidad de discos máxima que soportaba, también soporte los IOPS máximo y el throughput máximo que ustedes necesitan que tenga la solución. Por el escenario, tengo una máquina pequeñita de 2, que su máximo throughput son 200 IOPS, y yo le coloco 4 discos que me dan 500 IOPS. No va a llegar a ese nivel de rendimiento, porque lo máximo que ya soporta a través del backplane que tiene y el diseño que se hizo es 200, y de ahí no va a pasar. Entonces es importante que también tomen en cuenta eso. Seleccionen Manage This, ya sea Premium o Standard, basado en los IOPS y el requerimiento de throughput que se está necesitando. Otra cosa importante, para las bases de datos, utilicen siempre Premium Storage. Hemos visto mucho sizing en el cual utilizan Blob Storage. Sin embargo, la recomendación de SAP siempre es utilizar Premium Storage, sobre todo por los ambientes de base de datos. Importante eso. Lo de striping, lo que les había mencionado, en el caso de que necesiten mucho más rendimiento, hagan un análisis tal vez de colocar varios discos un poco más pequeños, más allá de utilizar un solo disco más grande, para poder mejorar lo que son los IOPS. Y, muy importante, yo no sé si ustedes seguramente lo han visto, los SLAs en Azure varían dependiendo de la arquitectura y varían dependiendo del disco que le coloco a la máquina virtual. Para poner un escenario, si yo coloco una máquina virtual, por ejemplo, y le pongo discos estándar, el SLA es 0, no tiene SLA. Para que ya tenga SLA, tengo que colocarle un premium disk, un disco premium. Esa misma single instance, le pongo un disco premium, y entonces ya tiene un SLA de 99.5. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos jugar con eso? A veces, nuestros ambientes, para poder ofrecerle al cliente un buen nivel de SLA, más allá del tema de rendimiento y paralelismo, coloco 2 VMs, pero es para poder llegar a tener un SLA de 99.95 a través de Availability Sets. Pero yo pudiera reemplazar esas 2 VMs por una sola, colocándole discos premium y obtener 99.9, y es suficiente para ese cliente. ¿Okay? Tal vez la máquina va a ser un poquito más grande, pero a nivel de costos es mucho mejor tener una máquina más grande o un disco premium, estoy hablando de SLAs, más allá de tener 2 máquinas o 3 máquinas haciendo, digamos, para tener lo que es el HA. ¿Okay? Entonces es importante también que tomen eso en cuenta. En algunos escenarios se puede hacer, en otros no se puede hacer. Hay otros tipos de almacenamiento. Yo acá nada más les hablé de los Managed Disk. Se pueden utilizar inclusive los NetApp Azure Files, que es una plataforma que tiene Azure a través de un tercero, que es NetApp Storage, para poder obtener file system tipo NFS, sobre todo en lo que son los ambientes tipo Linux, en el cual yo necesito tener, digamos, un file system centralizado para poder hacer alta disponibilidad o HA entre 2 nodos. Eso se puede utilizar.
También están los blobs, también se pueden utilizar, y los discos estándar también funcionan sin ningún problema dentro, digamos, de estas plataformas. Cualquiera de las opciones es, sin embargo, hay que saber para qué lo usamos, ¿no? Por ejemplo, un Standard Storage lo podemos utilizar para máquinas virtuales tipo aplicación, o tal vez para un web dispatcher, pero no para un ambiente de base de datos. Entonces es recomendable que revisen ese nivel de detalle. Ok, hablemos de respaldos. Sobre todo respaldos pensados en SAP. Ustedes saben que ya Azure tiene su propia plataforma de respaldo, que es el Azure Backup. Sin embargo, SAP tiene sus consideraciones muy generales. Para HANA, nosotros, sobre todo cuando el cliente nos pide muchos respaldos durante varias veces del día, Azure Backup se convierte en una herramienta que no podemos utilizar por dos motivos. Una cantidad de respaldos que podemos manejar diariamente y sobre todo porque no son respaldos consistentes con la base de datos. Si fuera HANA, la base de datos es Sybase. Sin embargo, esto no es ningún inconveniente. ¿Por qué? ¿Y cómo se maneja? Se coloca, y aquí nuevamente voy a ir a mi dibujito, a buscar la pluma. Si ustedes ven acá, ustedes tienen una máquina de HANA en la parte superior, tiene su disco de sistema operativo sin problema y sus discos de datos. ¿Qué se hace? Se utiliza el motor de base de datos que ya tiene HANA y se hace un file system o un disco aparte, ya sea, por ejemplo, en Azure Files, un Blob Storage, un NetApp Storage o otro disco, puede ser un disco estándar que se le asigna, digamos, a esta VM. ¿Y qué hacemos? Hacemos todos los respaldos que necesitamos y esos respaldos van a caer en esos discos. Posterior a eso, el motor del Azure Backup se va a llevar no solamente el sistema operativo, sino que se va a llevar también estos otros repositorios. Y acá dentro de esos repositorios están los backups que ya yo saqué con HANA. ¿Okay? Entonces, de esa forma podemos sacar backups más frecuentemente utilizando discos que están allá internos y esos discos van a ser respaldados, su contenido, que son backups de HANA, van a ser respaldados por el motor de Azure y lo va a estar almacenando. Máquinas que no son base de datos, sin ningún inconveniente podemos utilizar el agente de Azure Backup para sacarle backup, no solamente al sistema operativo, sino a los discos. A ambos escenarios sin ningún problema podemos hacerlo. ¿Okay? O sea, el backup nativo que hoy en día trae. Lo que no podemos hacer, por las razones que ya le había mencionado, es que bases de datos estemos sacándole backup a la máquina. Se puede, funciona, sin embargo, son backups que no son consistentes con la base de datos. En ese momento que ustedes disparan, por ejemplo, un Azure Backup, posiblemente hay una transacción que está haciendo, todavía no llega al proceso de commit. Y si no llega a ese proceso, no está consistente, el Azure Backup todavía no entiende de eso, sobre todo en los ambientes de HANA que trabaja con base de datos Sybase. ¿Okay? En el caso, sobre todo, que Sybase. Por último, veamos un poquito optimización de costos. Son algunos tips que hemos, digamos, recabado a lo largo de todos los proyectos que hemos estado viendo de SAP, que ya llevamos bastante en el haber dentro, digamos, de la empresa en la que yo estoy. Entonces, lo primero es analizar la línea de tiempo del proyecto. Un error muy común, que de hecho inclusive nosotros en algún momento también lo cometimos, es diseñar soluciones en el cual ponemos el 100% de las máquinas a disposición del cliente el primer día del proyecto. Y es mentira que se requieren todas las VMs desde el primer día del proyecto. De hecho, los proyectos de SAP arrancan casi que el primer mes, no necesitan ambientes. Son reuniones con los clientes y con los especialistas de SAP, en el cual van a hablar de flujo de trabajo, cantidad de transacciones, facturas. Van a hablar de un sinnúmero de funcionalidades que ellos van a estar necesitando. ¿Okay? Entonces es importante tener claridad de esa línea de tiempo. ¿En qué momento necesito los ambientes de dev? ¿En qué momento voy a empezar a hacer pruebas de QA? ¿En qué momento va a empezar producción a instalarse? Que de hecho no es lo mismo cuando va a instalarse y cuando va a entrar productivo. Es decir, yo podría tener un ambiente de producción que se esté apagando porque solamente está entrando el especialista de SAP, tal vez instalar los paquetes, adecuar la plataforma y después entonces sí colocarlo 24/7 porque ya va a estar 100% del tiempo. Y cuando entran los ambientes de DRP, si es que una plataforma que el cliente me pidió disaster recovery. Entonces
Esa línea de tiempo es vital, tratar de tenerlo lo mejor, la mayor claridad posible. A veces no tenemos el 100% de claridad desde el día 1, pero sin embargo sí se puede, digamos, estimar con bastante cercanía. Lo segundo, ustedes seguramente ya conocen lo que son el concepto de instancias reservadas, que es que yo me comprometo con Azure a que yo voy a tener esas máquinas virtuales, ya sea por un contrato de 12 meses o 36 meses. En esa línea de tiempo, analicen en qué momento podemos tener esas máquinas reservadas colocadas. Normalmente, las máquinas de DevQA entran en un proceso de reserva de 12 meses y las máquinas productivas pudieran entrar en un proceso de reserva de 36 meses. Los ambientes SAP, y aquí para ser muy franco y muy honesto con ustedes, no son ambientes que el cliente prende hoy y apaga en un año. Cambiar, porque normalmente son ambientes que son core dentro de las organizaciones, cambiarlos es un proceso un poco más largo. Entonces, podemos valernos, digamos, de ese tema de instancias reservadas para eso. También lo de utilizar single VMs, en el caso de que el SLA de una single VM con disco premium sea suficiente para un cliente versus el colocar dos máquinas que hagan el mismo rol haciendo availability sets con discos estándar. A veces hay ciertas clases de ahorros también. A nivel de discos, los respaldos de base de datos utilicen discos ya sea estándar o blob storage, que es mucho más económico que los discos premium y funcionan correctamente. Y analicen muy bien la utilización de discos temporales o los discos que ya vienen con la máquina prehechos para lo que es el swap de HANA y de los application server. Muchas veces eso me lleva a ahorrarme un disco más dentro de la solución. Y aprovechen también lo que son las características de encendido y automático y apagado automático para ambientes de DevQA. Importante que siempre tomen eso en cuenta, ¿no? Tener esos scripts para que hagan el encendido y el apagado automático de cada una de las VMs. Si a alguno le interesa tener un poquito más de conocimiento acerca de deploy de la plataforma, de diseños, etcétera, aquí yo le dejo una serie de cursos, que son cursos que se pueden tomar dentro del portal de Microsoft. De hecho, acá les dejo el link también, que hablan sobre plataformas de SAP, ya sea de diseño, habla de migración, habla de preparación de ambientes para distintas cargas de trabajo, se habla mucho más en detalle de lo que les puedo presentar yo, obviamente, en una hora, básicamente de presentación. Entonces, y si quisieran tener un poquito más allá de conocimiento acerca, digamos, de SAP en Azure, estos son los cursos que pueden tomar de forma gratuita dentro del portal de Microsoft como tal. Y bueno, esto es lo que tenía para presentarles a ustedes. Acá les dejo mis datos. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna solicitud. Bueno, realmente, Eric, muchas gracias por todos los datos. Nos han ido haciendo algunas preguntas, yo he ido tratando de algunas respuestas, pues yo creo que es sí importante terminar de a lo mejor mencionar, porque creo que ha sido una constante, el tema de preguntando sobre qué tipo de base de datos son soportadas en Azure o con qué tipo de base de datos podemos hacer deployments de SAP en Azure. Ok, excelente. Mira, puede ser base de datos desde SQL sin ningún problema. Pueden hacer base de datos en Oracle. De hecho, con Oracle los ambientes tienen que ser tipo Windows. Hay ciertas restricciones también. Y en el caso de HANA, sin ningún problema pueden ser ambientes SUSE con base de datos Sybase, que es la que trae básicamente el HANA como tal. Son soportadas, sin ningún problema funcionan correctamente. Yo me inclino, yo fui DBA en alguna época pasada de mi vida y utilicé Sybase y me gusta mucho Sybase, también SQL Server, pero para lo que es HANA, que es la base de datos Sybase, es la base de datos propietaria que compró SAP en su momento, entonces tiene buenas características y ya buenos scripts ya prehechos para hacer ciertas cosas como replicación, los backups, etc. Pero esas combinaciones de ambientes pueden hacer. Hay mucha documentación de esto dentro del portal de Docs de Microsoft. Está muy documentado, de hecho. Entonces, haciendo un search podemos encontrar un poquito más allá de esas características. Sí, entonces, y bueno, lo otro, básicamente el tema de llegar al punto de los IOPS de disco. Y bueno, realmente creo que Eric se nos cayó por un momento.
pequeño glitch. Sí, aquí estoy de vuelta. Sí, bueno, sí, lo que te iba comentando es que básicamente podemos pensar de que muchas veces se nos va a quedar un poco corto el tema de los IOPS de disco, sobre todo cuando hablamos de una base de datos que corre en memoria. Entonces, a lo mejor aclarar un poco que el tema de los discos, de la cantidad de discos que se colocan en una máquina virtual de SAP, lo que decía Eric es que cada disco por defecto dentro de Azure tiene unos IOPS, capacidad de IOPS, un ancho de banda, vamos a llamarlo así. Y para entonces tener una capacidad de ancho de banda mayor, en vez de poner un solo disco, la misma capacidad de ese único disco, o sea, si por ejemplo es un disco de 1 tera, tú lo puedes reemplazar con 4 discos de 256 gigas para tener 4 veces más IOPS, ¿verdad? Entonces lo que generalmente se hace un data center agregando en una caja de discos más cabezales, se llama, o sea, es cuando uno habla de hardware o otra terminología, pero básicamente es optimizar la performance, el performance de ancho de banda. Sí, Entonces, realmente, de verdad, muchas gracias, Eric, por todo el tiempo y gracias a todos los que nos han participado. Vamos a ver, creo que hay una pregunta por aquí. Bueno, aquí, ¿qué tipo de solución de respaldo se recomienda para SAP on Azure? Sí, bueno, como mencioné, para lo que son los ambientes de base de datos, utilizar el mismo motor de base de datos para hacer backups a un file system o a un disco paralelo, que puede ser un disco más lento, no tiene que ser un disco rápido, y utilizar el mismo esquema de Azure Backup para poder hacer, digamos, los respaldos. Las máquinas de application, los web dispatchers, las máquinas de Fiori, las PO, por ejemplo, son máquinas que pueden sin ningún problema sacarse backup con el mismo motor de base de datos de Azure, que ya viene embebido y funciona bien y es propietario de Microsoft. Y para las bases de datos tener esa consideración, ¿no? Utilizar el mismo motor de base de datos, se hacen scripts, que ya de hecho muchos están prehechos, y se hace backups en un file system paralelo, y después este backup de Microsoft Azure se lleva no solamente el sistema operativo de esa máquina, sino este disco paralelo donde están ya los backups, ya sea de log o de data que hayamos realizado durante el día. Ese es, digamos, el esquema funcional, que es el que está inclusive soportado por SAP y es recomendado inclusive por SAP para hacer backups en Azure. Excelente. Buenísimo. Entonces, nada, señores, quedamos muy en línea. Ya quedaron con los datos de Eric también al principio de la sesión, se grabó. Luego vamos a hacer llegarles la grabación para que la puedan repasar si quieren. Y ahí pueden encontrar entonces los links de las notas que mencionó Eric y también la descarga de la presentación. Buenísimo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Eric. Gracias Nos a todos, vemos en que las estén muy bien. próximas sesiones. Buenas tardes. Sigan en línea para que puedan participar en las otras sesiones de las otras 2 horas, creo que nos faltan para terminar las 24 horas de este maratón. Bueno, de las de hoy, que son 12 horas, y tenemos unas próximas 2 sesiones, ¿no? Gracias. Sí, de hecho. Nos quedan 4 sesiones. Dale, Cristian. Sí, perdón, no, dale, Guille. Nos quedan 4 y de hecho ahorita está por iniciar el turno de las damas. Ahorita empieza Yolanda, Yoli, y seguido de Yolanda va Mabel. Mabel. Entonces, tenemos 2 sesiones impartidos por damas y sesiones muy, muy interesantes. Infraestructura como código y Azure Bot Framework. Buenísimo. Entonces, nada, quedamos ahí en línea. Señores, los esperamos en las otras sesiones. Gracias. Gracias.